Samuel, el profeta divino que reveló a reyes y transformó el futuro de Israel con la fe en Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en un tiempo de oscura desobediencia y caos en Israel, se levantó un clamor en el corazón de Ana, una mujer anhelante de maternidad. Ella, atormentada por su esterilidad, hizo un voto a Dios con fervor. Si me das un hijo, lo dedicaré a ti, clamaba con lágrimas, su voz resonando en el silencio del templo de Silo. Ana, en su devoción, prometió que su hijo sería un instrumento puro en el servicio divino, una luz en medio de la oscuridad que envolvía a la nación, y así fue, el Señor escuchó su clamor. Cuando el pequeño Samuel nació, Ana lo tomó en sus brazos, cubierta de gratitud, y cuando llegó el tiempo, lo llevó al santuario, cumpliendo su promesa sagrada ante Eli, el sacerdote de Dios. Este lugar, donde los sacrificios ardían con el olor a carne tierna y las oraciones se alzaban como incienso, se convirtió en el hogar donde Samuel crecería, bajo la sombra de la gloria del Señor. Pero Silo no era un lugar de santidad plena, el pueblo de Israel estaba perjudicado por los pecados de los sacerdotes, quienes despreciaban las ofrendas del pueblo y actuaban con impureza. Era una atmósfera de contraste sombrío. Mientras el pequeño Samuel, vestido con un efod de lino, se dedicaba a servir en el templo, la nación clamaba por un rey que los guiara, habiendo perdido el camino hacia la obediencia y la adoración. El eco de su voz inocente resonaba entre la corrupción, preparándolo para el objetivo divino que lo aguardaba. Samuel, desde sus primeros años, fue visitado por la voz de Dios. Cuando la noche caía y el santuario estaba en silencio, la llamada divina rompió la calma: Samuel, Samuel. Era un desafío y un llamado, que reverberó en su corazón, marcando el inicio de su papel como mensajero. Con cada visión y mensaje, lo transportaba a un lugar de responsabilidad, él sería el vínculo entre el cielo y la tierra. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Con el paso del tiempo, a Samuel le fue encomendado ungir reyes. El pueblo, ansioso y ciego a la voz de Dios, demandaba un rey, y con un corazón dividido, Samuel vio la unción de Saúl, el primer rey de Israel. Fue un momento glorioso, donde el aceite fluía y la promesa de un reino se manifestaba. Sin embargo, la desobediencia de Saúl no tardaría en conmocionar a todos. A medida que la sombra caía sobre el reinado de Saúl, la voz de Samuel resonó más fuerte. No solo debía enfrentar la infidelidad del rey, sino también el rechazo de un pueblo que había olvidado a su verdadero rey. Con cada palabra que pronunciaba, luchaba con la tensión de ser un portavoz de Dios en un tiempo de rebelión, y así, en medio del desánimo, la historia de Samuel nos lleva hacia un clímax inquietante. Cuando Saúl cae en la batalla, el futuro de Israel se encuentra nuevamente en la cuerda floja. Samuel, con el corazón quebrantado, entiende que el destino de la nación depende de la fidelidad a Dios. La pregunta que atormenta a su espíritu se cierne: ¿cuál será su próximo paso? ¿Qué nuevos reyes se levantarán y cómo responderá Israel al llamado del Altísimo en tiempos venideros? Mientras la noche se cernía sobre el campamento de Israel, el lamento del pueblo resonaba en el aire. La caída de Saúl había dejado un vacío insondable. Las estrellas brillaban con un brillo distante, como si el mismo cielo clamara por respuestas. Samuel, con el rostro surcado por lágrimas, se apartó de la escena de la batalla. Su corazón, un océano de tristeza, sabía que era un tiempo de cambio, un cambio doloroso y necesario. En su soledad, se dirigió hacia el santuario de Silo,
buscando refugio en el lugar sagrado donde había crecido y escuchado la voz de Yahvé. Señor, ¿qué haré ahora?, clamó en voz baja, su pregunta flotando con el humo de los sacrificios no consumidos. La desobediencia del rey había traído luto, y su propia misión como profeta parecía estar en el borde de la desesperación. Pero el Dios de Israel no se queda en silencio ante la angustia de su siervo. Esa noche, mientras la llama de la candelabro titilaba, la voz dulcísima del Altísimo rompió el silencio. Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo lo he desechado como rey sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, y ve a Betlehem. Allí he provisto un rey para mí, un hombre conforme a mi corazón. 1 Samuel 16:1. El corazón de Samuel se llenó de temor y a la vez de esperanza. Betlehem, pequeño entre las tribus de Judá, tenía en su seno el futuro del reino. Sin embargo, un oscuro secreto lo atormentaba. ¿Cómo iría a ungir un nuevo rey en medio de la ira de Saúl? Si Saúl escucha esto, me matará, murmuró, consciente del peligro que lo acechaba, pero el Señor le respondió con firmeza, lleva contigo un becerro para el sacrificio, y di que has venido a ofrecerlo al Señor. Así, Samuel obedeció, sabiendo que la fe requiere valentía. Con cada paso hacia Betlehem, sentía el peso de la historia sobre sus hombros, como si las promesas de Dios resonaran por las generaciones. Al llegar a la ciudad, los ancianos con inquietud le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Samuel respondió con discreción, he venido para ofrecer sacrificio al Señor. Consíganse y santifíquense. Al convocar a los líderes, una atmósfera de reverencia descendió mientras Samuel, en obediencia, se preparaba para cumplir con un mandato celestial. Con los ojos fijos en cada uno de los hijos de Isaí, Samuel sentía el palpitar de su corazón. Al ver a Eliab, el mayor, dijo para sí, ciertamente, delante de Yahvé estás ungido. Pero el Señor le habló, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Así, uno a uno, los hijos pasaron ante Samuel. Cada rechazo era un eco de la sabiduría divina, hasta que finalmente se volvió hacia Isaí. ¿Ha terminado de presentar a los jóvenes? La respuesta fue sombría. Todavía quedaba el menor, David, quien apacentaba las ovejas. Manda a buscarlo, ordenó Samuel. Cuando David apareció, un joven de rostro suave y corazón valiente, Dios le susurró a Samuel, úngelo, porque este es. La óleo cayó sobre su cabeza, y el poder del Altísimo lo capacitaría para lo que estaba por venir. Así comenzaba la historia del rey David, un futuro rey que conocería tanto la gloria como la tribulación. En un pequeño camino hacia Betlehem, el destino de Israel estaba volviendo a girar. En su corazón, Samuel no podía evitar preguntarse, ¿qué cosas más grandes haría Dios a través de este joven? Pero el silencio de Dios volvió, haciendo eco de un misterio aún más profundo. Mientras la sombra del pasado seguía acechando el presente, las palabras de Samuel resonaron en su interior. ¿Qué futuro espera a Israel con un rey conforme al corazón de Dios? ¿Y cuáles serán las pruebas que habrá de afrontar? En el horizonte, la noche se oscurecía aún más, aguardando responder estas preguntas y revelar el soberano propósito de Dios. Mientras la brisa nocturna susurraba entre los árboles de Betlehem, David volvía a sus tareas, ajeno al peso de los secretos celestiales que lo rodeaban. Con su corazón lleno de la inocencia de la juventud y manos acostumbradas al pastoreo, no sospechaba que el ungüento en su frente había sellado un destino extraordinario. Samuel, absorbido por la grandeza del momento, comprendió que algo mayor que él mismo estaba en juego. En la distancia, los aullidos de la noche parecían ocultar ecos de guerreros y el fragor de la guerra, un recordatorio del trono vacío que ahora requería una nueva dirección. Señor, murmuró Samuel, al salir de Betlehem, ¿qué aguarda a tu ungido en los días venideros? La luna, inmutable en su esplendor, parece observar con la misma inquietud. Mientras tanto, en el campo de batalla yacían los restos de la derrota de Saúl, y su espíritu anhelante se consumía en rencor y desdicha.
Corrompido por su propia desobediencia, el antiguo rey se adentraba en un oscuro abismo. La ira lo cegaba, y su mente malinterpretaba cada susurro como una amenaza inminente. ¿Cómo ha podido el siervo que elegí arrebatarme el reino? No puedo conservar lo que por derecho me pertenece, pensaba, maldiciendo el día en que se escuchó su nombre como rey. Entonces, un día, mientras David tocaba su arpa en el campo, el poder del Altísimo descendió sobre él, trayendo consigo el peso de la responsabilidad. En ese instante de comunión, Dios le otorgó una visión, un reinado que, aunque prosperaría, sería también un camino de renuncias y angustias. Cada acorde que surgía de su arpa fue entrelazado con el futuro de Israel, cada nota clamaba por la paz que aún era distante. David, sintiendo el impulso divino, no podía evitar preguntarse: ¿cuál es el propósito de Dios en mí? ¿Por qué este llamado a ser rey? Y en la fragilidad de sus interrogantes, sintió la presencia de Dios como un suave viento, traído por la esperanza de un rey conforme a su corazón. Los días pasaron, y la decisión del reino se balanceaba entre las sombras y la luz. Samuel sabía que debía actuar pronto, la voz de Dios exigía atención, y las palabras de su antiguo amigo, Saúl, presionaban en su pecho. He de ayudar a David a forjar su camino, determinó a medida que regresaba a Silo. Sin embargo, un dilema lo atormentaba: ¿sería David el instrumento para redimir a Israel o el caudillo que llevaría al pueblo aún más a la perdición? Los ecos de guerra resonaban, y la tribu de Judá se encontraba en una encrucijada. En los pasillos del palacio de Saúl, los susurros entre los príncipes crecieron. ¿No es el hijo de Isaí quien ahora se atreve?, algunos murmuraban. La verdad de la unción de David era un eco de advertencia, una chispa inminente que podía encender la ira del viejo rey. Por lo tanto, jugaban al despiste, como sombras en un juego de luz y oscuridad, mientras el futuro de Israel colgaba delicadamente en la balanza. La mano de Dios operaba en silencio, urdiendo planes que no podían ser comprendidos por la mente humana. Las profecías aún aguardaban su cumplimiento, y la angustia de Saúl, la fe de David, y la dirección de Samuel iban a entrelazarse en un giro divino que revelaría el corazón de Dios. Mientras la noche se precipitaba, y el cielo retumbaba de promesas no pronunciadas, un nuevo misterio surgía en el horizonte de Israel: ¿qué camino escogería David? ¿Y cuán firmemente se aferraría a la fidelidad del Creador frente a las adversidades que inminentemente vendrían? La historia de un joven pastor comenzaba, pero el desenlace se hallaba en lo que aún no se revelaría. En aquellos días, mientras el sol tornaba el cielo en un tono ámbar, Saúl, caído en las sombras de su propia maldad, no hallaba descanso. Las noches, densas y sombrías, eran ocupadas por un espíritu que lo atormentaba, un enigma que había consumido su vida. «Oh, día incómodo», exclamaba en su corazón, «¿por qué la gloria que conocí se ha desvanecido como un sueño al amanecer?». A medida que la inquietud invadía su ser, recurrió a los consejeros en busca de respuestas. Pero entre ellos, solo había susurros de temor y confusión. «Saúl, el rey ungido, se encuentra perdido», decía uno. «La presencia del Señor se ha retraído», afirmó otro, con ojos temerosos. Desesperado, convocó a su sirviente. ¿Hay algún instrumento entre nosotros, alguien que pueda calmar mi angustia? El siervo, temiendo por su vida, recordó a un joven que había servido en el palacio, el hijo de Isaí, un pastor que tocaba el arpa con tal gracia que su música trayendo paz al corazón. Hay uno, oh rey, que tiene el toque de Dios, David. Que venga, ordenó Saúl, con un tono que dejó entrever la lucha de su alma. Pronto, en los muros del antiguo palacio, David entró por primera vez, llevando consigo una brisa fresca de esperanza y la fragancia del campo. Mientras el joven pastor se colocaba ante el rey, el ambiente parecía vibrar con anticipación. Con cada toque de su arpa, las cadenas de angustia y dolor que asediaban a Saúl comenzaban a aflojarse. Pero el antiguo rey, en el fondo de su ser, sabía que el ungido estaba a su lado.
Y su corazón, en lugar de ser conmovido por la música, se llenaba de envidia y rencor. ¿Por qué ha de ser este joven quien me alegre, cuando yo condeno su destino?, preguntaba Saúl en sus pensamientos, mientras contemplaba a David, cuya fe brillaba con un fulgor diferente. Era un espectáculo desconcertante, una lucha silenciosa entre la luz y la oscuridad. Más aún, la noticia de la llegada de David se regó como viento entre los príncipes y soldados. Un día, mientras David se preparaba, un valiente guerrero de los filisteos que se anteponía para desafiar a Israel elevaba su voz: ¿Quién entre ustedes se atreve a enfrentarse a Goliat? La risa de los filisteos era grave y amenazante. David, con el corazón ardiente por la justicia, preguntó a quienes lo rodeaban: ¿por qué se teme a este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente? En sus palabras dormitaba la convicción, el fuego del guerrero ungido comenzaba a arder. Tomaré en mis manos la honda que usé en el campo, porque el Señor me ha preparado. Mientras los fardos de pesadez se cernían sobre el alma de Saúl, la mirada en sus ojos revelaba la confusión de la pérdida en él. ¿Este muchacho, acaso se creería capaz de hacer lo que yo no he podido realizar? La aceptación del futuro perdido devoraba su esperanza, mientras David tomaba forma en la historia que estaba por escribirse. El conflicto entre el elegido de Dios y el rey Saúl estaba por desatarse, en un choque que resonaría a través de las generaciones. El camino de David apenas comenzaba, y los cielos estaban a punto de revelarse en una obra divina. Todo intuía que la gran batalla no era solo física, sino también espiritual. El trono de Israel aguardaba, y entre las sombras, el destino de un reino se definiría. La pregunta flotaba en el aire: ¿se alzaría David en la fe para enfrentar lo que le aguardaba, y sería la esperanza de un pueblo que anhelaba a su Redentor? En el horizonte se dibujaba un nuevo capítulo, donde lo divino y lo humano conspirarían para traer un verdadero propósito. En el alba de un nuevo día, las colinas de Judá yacían silenciosas, esperando el estallido de un conflicto que cambiaría el curso de la historia. David, el joven pastor con el ardor en su corazón, se preparaba para el desafío que Goliat representaba. Mientras tanto, en el palacio de Saúl, la confusión dominaba las horas. Su alma, atormentada y llena de sombras, se angustió al escuchar las voces del pueblo hablando del joven que podría ser la salvación de Israel. ¿Es posible que este muchacho sea el ungido?, murmuraban los soldados. ¿Acaso la fuerza de Dios descenderá sobre él para derrotar a nuestros enemigos? Pero en el corazón del rey, una tempestad se desataba. Si David tiene la aprobación del cielo, yo he de perder mi reino, pensaba, sintiendo cada vez más pesada la carga de su corona. Finalmente, el momento llegó. David, armado únicamente con su honda y su fe inquebrantable, se presentó ante Goliat, el gigante filisteo que se alzaba como una montaña entre ellos. La oscuridad se cernía sobre la escena, mientras el enemigo lanzó su desafío, y el eco de su voz resonaba en los corazones de los israelitas como un grito de desesperanza. «¿Soy yo un perro, que vienes a mí con palos?», se burló Goliat, impasible, mientras el desprecio iluminaba su rostro. Pero David, revestido de una fe que sobrepasa al miedo, respondió con firmeza: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 17:45, con cada paso que daba, las palabras de David resonaban como un trueno. Era un eco de la promesa que había hecho el Señor a su pueblo. Los filisteos temblaron al ver a su campeón enfrentarse al ungido de Dios. Mientras el joven levantaba su honda, la mirada de Saúl se centraba en la batalla que se desarrollaba ante él. El rey, con el corazón atribulado, empezó a entender que el verdadero desafío no era contra el gigante, sino contra el plan divino. Quizás, reflexionaba, esta es la obra del Señor. Quizás mi tiempo ha llegado al fin, y David es el elegido. La inquietud de su interior se entrelazaba con el miedo a perder lo que se había construido con tanto esfuerzo. El viento sopló suavemente en el campo de batalla, mientras David,
con su pulso firme, lanzó la piedra. El impacto fue absoluto, Goliat cayó, como un árbol abatido en medio de la tormenta. El grito de victoria resonó entre los israelitas, transformando el desánimo en alegría. El pueblo de Dios ha derrotado al enemigo. Celebraban en uno solo. Pero Saúl, atrapado en su desesperación, se sintió despojado de su propia gloria. Su mirada estaba fija en el joven que se convertía rápidamente en el héroe adorado por todos. En el clamor de la victoria, se escucharon palabras profundas en el corazón de David. El mismo Dios que lo había elegido desde su juventud, lo estaba guiando a través de esta prueba. Era un recordatorio de que su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra potestades celestiales que buscaban desviar el propósito divino. A medida que la multitud celebraba, un susurro atravesó el aire, y a partir de este día, un nuevo rey comenzará a surgir. La promesa de Dios comenzó a ararse en la danza de los eventos, generando un futuro que aún se revelaría. La verdadera batalla para David recién comenzaba, y el signo del propósito divino estaba por manifestarse en la vida de ambos, el rey en su trono y el ungido que lo desafiaría. ¿Reconocerá Saúl el tiempo de su caída, y aceptará el plan soberano de Dios que se revela a través de David? La historia sagrada se desvela, y con ella, nos enfrenta al misterio sobre lo que el Creador tiene preparado para su pueblo. El clamor de la victoria aún resonaba en el aire de Israel mientras el pueblo danzaba y cantaba, celebrando la caída del gigante. Sin embargo, el corazón de Saúl se hallaba ensombrecido por un temor profundo. Aquel joven que había derrotado a Goliat no solo era un héroe, sino una sombra que se alzaba sobre su reinado. La gloria que una vez había sido suya ahora parecía desvanecerse, cediendo el lugar a un futuro incierto marcado por la mirada del pueblo, que se volvían cada vez más hacia David. Mientras tanto, David se encontraba en el centro de la alabanza, avalado por la emoción de la victoria, su rostro iluminado por el favor de Dios. Este triunfo no es mío, diría él a los hombres que lo rodeaban, sino del Señor que me salvó de la mano del león y del oso. Este es su tiempo, y mis pasos están guiados por su mano. Sus palabras reverberaban con fuerza mientras los murmullos de admiración se multiplicaban a su alrededor. Sin embargo, la presencia de Saúl, distante sobre su trono, era un recordatorio constante de que la relación entre el rey y el joven ungido no se basaba solo en la victoria, sino en un destino previamente sellado por el propio Dios. ¿Qué haré ahora?, pensaba Saúl, mientras la confusión lo envolvía. Él conocía la voz de Dios que había hablado a través del profeta Samuel, diciéndole que su reino sería despojado, y ahora ese despojo parecía cobrar vida en cada aplauso que David recibía. Esa noche, mientras lujosas festividades llenaban los palacios y campamentos, Samuel, el profeta de Dios, se encontraba en meditación. Señor, clamó, ¿cuál es tu propósito en esta nación? ¿Qué movimiento de tu mano se avecina entre nosotros? Las estrellas sobre él titilaban con el misterio de lo divino, y de pronto, una voz resonó en su corazón. He escogido a un hombre conforme a mi corazón. No lo mires por su apariencia, sino por su fe y disposición para cumplir mi voluntad. Al amanecer, Saúl decidió buscar a David. Debo verlo, meditó, y se adentró entre los campamentos para encontrarlo. Sin embargo, su propósito no era solo reconocer su valentía, pues había una tormenta yaciendo en su corazón. ¿Podrá David adivinar la tormentosa corriente de mis pensamientos? ¿Sabrá él que el tiempo ha cambiado? David, sintiendo la sombra de Saúl acercarse, se preparó para lo que pudiera venir. No me atemoriza el rey, pues mi confianza es en el Señor. Él es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Las palabras de David eran ecos de una fe guerrera, y su ánimo nunca había sido más fuerte. Cuando finalmente se encontraron, el aire se volvió pesado. Saúl, con su semblante cambiado, tomó al joven por los hombros y, aunque estaba lleno de incertidumbres, habló con una voz que se esforzaba por ocultar su temor. David, ven hacia mí. Debemos hablar del camino que el Señor tiene para nosotros.
Con una claridad sobrenatural, David sintió que la historia de sus vidas se entrelazaba en un ciclo divino que había comenzado mucho antes. Las palabras de Saúl eran un presagio que anunciaba tanto peligro como destino. Estamos en la mano de Dios, dijo David, y cada uno de nosotros debe buscar su voluntad. Y así, con un susurro de esperanza, la conversación se desarrolló entre ellos, mientras sus corazones luchaban. Saúl comenzaba a comprender que, aunque él reinaba, era David quien llevaba la unción del Altísimo. La vida de ambos se entrelazaba en un nuevo capítulo que prometía tanto desafíos como redención. Afuera, en el pueblo, una voz resonó sobre la multitud, proclamando, «El ungido de Dios está aquí», mientras el sol se alzaba, inaugurando un nuevo día lleno de promesas y propósitos divinos. ¿Qué camino escogería Saúl? ¿Y cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en este nuevo y delicado equilibrio de poder? La historia de un rey y un ungido apenas comenzaba, y así el misterio de los designios divinos continuaría revelándose, llevando a su pueblo hacia un destino glorioso. Mientras la conversación entre Saúl y David avanzaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un eco distante de las luchas que se avisoraban. Los hombres de Judá, devotos y leales, que en torno a David habían comenzado a murmurar en voz baja sobre un reino nuevo, observaban con expectación. David, sintiéndose el objeto de muchas miradas, comprendía el peso de la profecía sobre sus hombros. La voz de Dios le había sido revelada a través de Samuel y su vida, desde aquel instante en que fue ungido, había cambiado para siempre. «Rey Saúl», dijo David, su voz clara a pesar de la tensión en el aire, «no hay mayor honor que servir al Señor. No he venido a usurpar, sino a ser un instrumento en sus manos. Tu reinado aún tiene en sus manos este pueblo, pero el corazón de Dios tiene un propósito más allá de lo que nuestros ojos pueden ver». Saúl, aunque reafirmado por las palabras de David, no podía ocultar la tormenta que rugía en su interior. ¿Y qué pasará con el rey que soy? ¿Cómo podré seguir gobernando si el pueblo en su corazón sigue al ungido de Dios? Su voz tembló, la inseguridad poniendo un matiz en su tono autoritario. David, con la humildad de un pastor, supo que debía tender su mano hacia el rey. «El Señor no ha terminado contigo, Saúl. El camino que Dios ha trazado es uno de redención y renovación. Busca su rostro y hallarás la guía que necesitas. Pero recuerda, el orgullo puede oscurecer la luz de la verdad que hay dentro de ti». Las palabras del joven resonaron como un eco en el corazón de Saúl. En ese momento, la oscuridad que lo envolvía comenzaba a disiparse, y un destello de esperanza se encendió. Sin embargo, la envidia que había comenzado a cocerse en su pecho como el fuego más profundo no podía ser extinguida tan fácilmente. Aún así, un nuevo destino se dibujaba ante ellos, y un signado choque de voluntades estaba inminente. Mientras se levantaban, el sol comenzó a descender en el horizonte, el mismo sol que brillaba sobre el pueblo, poniendo de manifiesto una verdad eterna: el favor de Dios no se limita a un solo hombre, sino que fluye sobre aquellos que son fieles a su palabra. En el campamento, los guerreros comenzaban a hablar entre sí, algunas dudas surgían en las filas sobre cómo era posible que el mismo hombre que había derrotado a Goliat ahora encontrara favor con su rey. «Es el ungido de Jehová», murmuraban las voces, «pero ¿y nuestro rey? ¿Cómo queda él en todo esto?». Mientras tanto, Samuel, aún en retiro, seguía buscando el rostro del Señor. «Oh, Jehová», suplicó desde la profundidad de su ser, «tu pueblo necesita dirección. Desata los propósitos que has prometido, y revela tu verdad. Que ninguno sea ciego a la obra que estás realizando entre ellos». Y mientras Samuel se afanaba en oración, una visión le fue concedida. En su mente vio a Saúl, su corazón atormentado, pero al lado de él, el joven David, inexperto pero lleno de la unción que había de liberar al pueblo. «Aún hay tiempo para el arrepentimiento y la restauración», dijo el Señor a Samuel. Mas, las decisiones de Saúl lo llevarán por un camino oscuro. Regresando a la conversación entre Saúl y David, el rey,
Con un nudo en la garganta, se sintió vulnerable, pues el brillo de la unción sobre David era irrefutable. ¿Qué haré si te eligen a ti en lugar de mí?, preguntó, cuestionando su propia capacidad de mantener su reinado ante el avance de Dios. David respondió con calma: Dios es fiel en nuestras vidas. La obediencia y la humildad nos conducirán a la bendición. Deja que sea su voz la que determine nuestro futuro. La noche se estableció sobre el campamento, y un nuevo entendimiento comenzaba a habitar los corazones de ambos hombres. Pero en las sombras, una inquietante decisión empezaba a tomar forma en la mente de Saúl. Los caminos de un rey y un ungido se entrelazaban, pero el misterio del plan de Dios aún residía en la penumbra. ¿Qué elección hará Saúl frente a la creciente unción de David, y cómo se manifestará el propósito divino en sus corazones? El tiempo revelaría la historia del hombre que había sido llamado a guiar a Israel y del rey que se debatía entre la luz y la oscuridad. La oscuridad de la noche envolvía el campamento, mientras los ecos de risas y murmullos se desvanecían. Saúl se retiró a su tienda, donde el murmullo de su angustia resonaba con fuerza. ¿Por qué había sentido una vez más el peso de la profecía en su corazón? La inquietud crecía como el fuego que consume los campos secos. ¿Acaso mi reinado ha de ser despojado como las hojas en otoño?, se preguntaba en agonía. Mientras tanto, David, aunque consciente de las tensiones, encontró consuelo en la compañía de sus seguidores. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?, proclamó, recordando las palabras de aquel salmo que había escrito en su juventud. Las voces de sus hombres fueron una melodía de esperanza, reafirmando su elección divina. Sin embargo, en su interior, sabía que la batalla no era solo contra Saúl, sino contra un espíritu que no se rendiría fácilmente. En aquel momento de vulnerabilidad, Saúl luchaba contra sus propios demonios. La envidia y el temor desgastaban su corazón como el moho que consume la madera. La cabeza alta y la corona reluciente no eran más que un velo sobre su alma desolada. Llamó a sus oficiales, pero el silencio pesaba sobre ellos. «Levanta a mis sirvientes», ordenó, su voz temblando. «Debemos saber cuán profunda es esta sombra sobre mi reino». Una de sus consejeras, de porte firme y mirada aguda, se atrevió a hablar. «Rey, la sombra que sientes es el efecto de tu propia elección. La unción sobre David ha sido reconocida entre el pueblo. Pero el corazón del rey debe estar en la búsqueda del Señor, o serás llevado a un destino que no deseas». En este punto crucial, las decisiones de Saúl comenzaron a tomar forma. En su mente, un plan oscuro se gestaba, como un naufragio en alta mar. Mientras su rey luchaba con sus impulsos, los cielos se abrieron, y el Espíritu del Señor descendió sobre David. La alabanza resplandecía en el corazón del joven, y la presencia de Dios lo abrazaba. En ese instante, el mismo Samuel, en su lugar sagrado de oración, sintió la convicción de que algo trascendental estaba a punto de suceder. «Oh Jehová, en tus manos encomendamos esta nación», clamó Samuel, con lágrimas en los ojos. «Tú conoces el corazón de los hombres. La iniquidad de Saúl se ha multiplicado, y su ambición lo está arrastrando hacia la perdición. Pero en David hay un anhelo sinceramente comprometido contigo». Mientras la mañana asomaba su luz, un mensajero llegó a la tienda de Saúl con noticias inquietantes. «El pueblo murmura que David será su rey. La popularidad de tu súbdito está creciendo cada día. Algunos comienzan a dudar de tu liderazgo, oh rey». El rostro de Saúl palideció. «No puedo permitir que esto continúe», gritó, la ira ardía en su pecho como un volcán. La sombra de su envidia se convirtió en un deseo ardiente de controlar lo que estaba destinado a ser. Afuera, un grupo de hombres de Judá se reunía, compartiendo visiones de un futuro donde David no solo gobernaría, sino que llevaría a Israel a un nuevo amanecer. El ungido del Señor traerá paz y esperanza. Es tiempo de unirnos a Él, susurraban, sin saber que sus palabras estaban tejidas con el hilo del destino. En aquel momento, la voluntad de Dios se manifestaba.
Las decisiones de un rey y las acciones de un ungido se entrelazaban, revelando el misterio oculto en un conflicto divino. La batalla no es solo entre reyes, sino entre dos caminos que definen la historia de Israel. ¿Cuál de ellos prevalecerá? ¿Podrá la fe del ungido cambiar el destino de un pueblo atormentado? Así, mientras la luz del día se alzaba, la trama del reino se intensificaba. Las elecciones de Saúl y la fe de David iban a enfrentar un desenlace que resonaría en la eternidad. El tiempo revelaría cómo la voluntad de Dios, en su soberanía, llevaría a sus escogidos a cumplir lo que había sido prometido. La luz del alba quebró las sombras que aún danzaban en el campamento, trayendo consigo un aire fresco, pero la tensión persistía. Saúl, habiendo pasado una noche agitada, ahora se vestía con la armadura de su orgullo. «No puedo quedarme de brazos cruzados», murmuró, apretando los puños. En su mente, las imágenes de un David triunfante lo atormentaban. La amenaza era inminente, y la búsqueda de respuestas lo llevó a consultar a sus asesores más cercanos. «Reúnan a los filisteos. Debemos demostrar que seguimos siendo un pueblo fuerte», ordenó con un tono que pretendía infundir autoridad, pero que sonaba más a desesperación. Sus hombres, sin hacer preguntas, comenzaron a ejecutar las órdenes. A la distancia, David, sin enterarse de los planes oscuros de Saúl, se sentía en paz rodeado de sus seguidores. «Hoy el Señor nos guiará», proclamó, alzando su espada en señal de unidad. «Él es quien pelea nuestras batallas». Su fe se reflejaba en los rostros de sus hombres, los cuales le respondieron al unísono: «Amén». Mientras tanto, en la tienda de Saúl, la consejera que había advertido al rey se acercó con cautela. «Rey, hay murmullos en el campamento filisteo. Muchos creen que la mano de Dios está sobre David, y temen su fuerza». Saúl, enfurecido, respondió: «No serán ellos quienes detengan mi reinado». Sus palabras estaban cargadas de un amargo reto que resonaba en el aire. A la distancia, el filisteo Goliat había despertado un miedo en el corazón de Israel que se había prolongado por muchos días. Sus gritos retumbaban como un trueno, desafiando al ejército de Saúl. «Envíen a un hombre fuerte que me enfrente. El que gane, será el rey de su pueblo», clamó Goliat, burlándose de la cobardía que percibía en los israelitas. David, al escuchar las noticias de la amenaza, sintió que su destino se acercaba. «¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios vivo?», gritó indignado, decidiendo que debía defender el honor de su pueblo y de su Dios. Sus hombres lo miraron con asombro, sabiendo que el joven no solo luchaba por la nación, sino también por la promesa de su llamado. Cuando llegó ante el rey, Saúl se mostró escéptico. «Eres solo un muchacho», le dijo, escaneando su figura. «Goliat es un guerrero desde su juventud». Pero David, imperturbable, relató sus hazañas ante el ganado y la gloria de Dios que lo había librado, lo que al final llevó a Saúl a consentir. «Que el Señor esté contigo», dijo, entregándole su armadura, aunque supo que no era su propósito caminar en ella. El camino hacia el campo de batalla era un eco de anticipación, y el espíritu de David ardía con una confianza divina. «Las armas de este mundo no son mi defensa», repetía en su corazón, y con solo 5 piedras en su bolsa, se acercó a su destino. Mientras tanto, en el cielo, un duelo divino se libraba. Las oraciones de Samuel ascendían como incienso ante el altar del Altísimo. Él sabía que la victoria de David no sería solo un triunfo militar, sino una promesa cumplida que transformaría la historia de Israel. «Hoy será el día que el Señor ha hecho», murmuró el profeta. «El ungido de Dios se levantará para derribar al gigante y así la confianza del pueblo volverá a ti, oh Jehová». Cuando los dos campeones se encontraron, un silencio sagrado llenó el aire. La tensión era palpable, y los corazones de los israelitas latían como uno solo. ¿Qué decisión tomaría Dios en este día, y cómo revelaría su propósito a través de su elegido? Así comenzó la confrontación que definiría no solo el destino de un rey, sino el de toda una nación.
Las promesas de Dios estaban a punto de tomar forma, revelando que en los momentos de mayor oscuridad, su luz siempre prevalecería. Podría ser que la victoria de David ante Goliat no solo fuera una batalla en el campo de guerra, sino un paso en el cumplimiento del plan soberano de Dios para Israel. El eco de la victoria resonó en los corazones de los israelitas mientras David, con la fe en el Dios viviente, se convertía en el héroe del pueblo. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, la oscuridad también se cernía sobre el corazón atormentado de Saúl, consumido por la inseguridad y el resentimiento. Su deseo de mantener el trono se transformó en una obsesión, y mientras el pueblo celebraba a David, él sentía que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. ¿Cómo puede este jovenzuelo haber hecho lo que yo, el rey, no he podido?, se preguntaba Saúl con furia contenida. La creciente popularidad de David se volvía un peso cada vez más difícil de llevar, y la espada de la envidia cortaba profundamente su corazón. Por otro lado, David, al recibir honores y reconocimiento, no dejaba de recordar que su gloria provenía del Señor, no de sí mismo. No es mi lucha, sino la del Señor, meditaba mientras marchaba entre el pueblo que lo proclamaba como el futuro rey. El tiempo se deslizaba suavemente, y un creciente abismo se formaba entre el rey y el ungido. Las sombras de la aversión cubrían a Saúl, quien decidía actuar en consecuencia. En cada encuentro, su mirada se tornaba fría, intentando ocultar el desasosiego con un brillo de ira. ¿Para qué lo aclamáis? ¿Acaso él ha liberado a Israel?, gritaba a su ejército, pero sus palabras solo traían ecos de vacíos intentos de control. Una noche, mientras David tocaba su arpa para calmar el espíritu perturbado del rey, Saúl, en un ataque de desesperación, arrojó una lanza contra él. ¿Acaso piensas que podrás arrebatarme lo que es mío?, rugió. David se esquivó con rapidez, quedándose paralizado por el horror. El amor por su rey aún palpitaba en su pecho, a pesar de los ataques, y su fe se mantenía firme. No te he hecho nada malo, Saúl, replicaba, su voz serena, siempre he sido leal a ti. Así, el ciclo de lamentos y tormentos pesaba cada vez más sobre ambos. David comenzó a huir, reuniendo a su alrededor un grupo de valientes, mientras el rey, acorralado por una creciente soledad, se adentraba más y más en la oscuridad. La palabra de Dios, manifestándose en la unción de David, parecía estar distante de Saúl, quien se hundía en la desesperación. Volveré a Silo, dijo una mañana en voz baja, mientras se dirigía a los profetas en busca de consejo. Al llegar, la luz del sol iluminaba el lugar sagrado, y Samuel, lleno de compasión por el rey caído, le advirtió solemnemente: la desobediencia ha traído su juicio, Saúl. El Señor ha buscado un corazón que lo ame por encima de todo. En el ocaso del desánimo, un destello de luz apareció cuando Dios habló una vez más a Samuel. En el campo de batalla entre David y Goliat, se ha trazado un destino que irá más allá de este tiempo. David es un hombre conforme a mi corazón, y a través de él, estableceré un pacto eterno. Mientras tanto, David se había refugiado en la cueva de Adulam con sus seguidores, y su amor por el pueblo y su deseo de ser un buen rey lo llevaron a buscar la voluntad de Dios con fervor. Reunió a su alrededor a los descontentos y a quienes habían sido rechazados, formando un grupo heroico que batallaría por Israel. Con el paso de las temporadas, la situación siguió deteriorándose. Saúl, al enterarse de que David estaba en la cueva, decidió ir a buscarlo. «Este traidor recibirá su fin», exclamó, desatando su furia. En medio de una cacería intensa y oscura, David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, pero retrocedió. «No alzaré mi mano contra el ungido de Jehová», dijo, sabiendo que el juicio de Dios es lo que realmente determina el destino de un rey. Finalmente, esto llegó al clímax en el monte Gilboa. La batalla fue feroz y cruda, y en su angustia, Saúl se encontró acorralado. Con el corazón quebrantado, sabiendo que había perdido la batalla contra sus propias sombras, el rey tomó la sombría decisión de acabar con su vida. Sobre el campo de guerra, el albor de un nuevo futuro se asomaba. David,
al enterarse de la tragedia que había sucedido, sintió arder el dolor de la pérdida. Lloró por la traición de un hombre que había sido un rey inquebrantable, aunque lleno de dudas y conflictos. Como en toda traición hay un golpe de amor, murmuró, el antiguo rey se fue a la sombra de su propia oscuridad. La unción sobre David, sin embargo, se tornó en esperanza. La vida de Saúl había cerrado un ciclo, abriendo la puerta en la historia de la redención. Señor, si este es tu designio, clamó David mientras asumía el trono, que tu paz y tu sabiduría guíen el destino de este pueblo, pues con cada paso que doy, deseo ser un rey conforme a tu corazón. Así, en el rincón olvidado de Judá, David fue ungido nuevamente. El pueblo dio comienzo a una nueva era, una era que celebraba la fidelidad divina y trasladaba el eco de las advertencias. El ungido de Jehová se había levantado, y aunque los tiempos que vendrían estarían llenos de pruebas, la fe del pueblo jamás podría apagarse. El pueblo de Israel comenzó a entender que, aunque las luchas podrían ser feroces, siempre había un propósito divino detrás de cada sombra, cada decisión y cada batalla ganada. La historia de un pastor que se levantó de entre las ovejas para convertirse en rey ahora comenzaba a sonar en los corazones de las generaciones venideras, recordándoles que el verdadero poder emana del corazón que se somete al Señor. Al final, el relato de Saúl y David es un recordatorio poderoso de que nuestras elecciones y nuestro corazón hacia Dios son las fuerzas que dan forma a nuestra vida y destino. No dejes de reflexionar sobre esta poderosa conclusión. ¿Qué enseñanzas te ha dejado este relato? No olvides expresar tus pensamientos en los comentarios, y recuerda, necesitas suscribirte ahora para no perderte más historias bíblicas impactantes. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta luz alcance a más corazones. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.